Te doy la bienvenida a la tierra de las pesadillas voluntarias, a Seinrak, Crónicas de Terror. Este día traigo para ti una anécdota real extraída de un grupo de Facebook. Me gustaría que lo escucharas completa, además de las obvias razones, porque tiene información muy valiosa e importante de la que sé que puedes aprender. Te espero en el final del video. De lo contrario, te expones a cometer los mismos errores y a pasar por los mismos riesgos que sufrió ella. Y también sus hijos. Cuidado. Baraja española. Anécdota de Caitlin Katiuska TT. En mi familia hay cosas y relatos particulares. Tenemos tías y tíos que pueden leer el humo del tabaco y predecir o sentir algunas cosas. Al parecer, mi don está en los sueños. Pero una vez me di cuenta de que podía interpretar o adivinar mensajes en las cartas. Eso fue un grave error, pues abrió una puerta, la cual se me hizo muy difícil cerrar. Me gusta mucho la lectura y me llama la atención los libros viejos. Así que, en esas salidas a comprar libros, me llamó en particular uno en el cual la portada era una mujer encorvada, con una extensión de naipes españoles. Se veía muy escalofriante. Al llegar a mi casa y después de hacer mis oficios, comencé a leer este libro. Tenía varias instrucciones, imágenes y adivinaciones según el número de dibujos de la carta. Me pareció muy entretenido, así que al día siguiente compré un juego de naipes españoles. Comencé a hacer los rituales y la posterior lectura. Cabe destacar que solo había leído pocas páginas del libro, pero solo eso me bastó para reconocer que entendía mucho de lo que estaba allí. Llamé a una de mis tías, la cual me dijo que un familiar de la misma línea de sangre fue un gran brujo y que éste había repartido sus dones sin decir desde luego a qué generaciones llegarían. Me sorprendió cuando ella me dijo: a ti te tocó la lectura y la comprensión de cartas y la adivinación de los sueños. Pero tienes que dejar esto quieto, porque te tengo que explicar todavía muchas cosas. Yo no le hice caso a mi tía y no me esperé. Comencé a leer una y otra vez todas las cartas y vaya que era bastante claro y certero. No me podía creer que las cartas confirmaban muchas cosas reales de mi vida. Así que me pregunté, quizás yo solo hago interrogaciones a las cuales ya sé las posibles respuestas, así que debo hacerlo con otra persona. Llamé a una vecina, que era mi amiga, y le comenté que yo podía leer las cartas, y que si ella quería preguntar o saber algo. Rápidamente, ella me dijo que sí, por lo que comencé a barajar y a repartir en forma de pirámide. Al leer sus cartas, ella se quedaba sorprendida, porque yo le estaba comentando cosas que ella nunca le había dicho a nadie, como que pensaba en dejar a su esposo por un amigo con el que se estaba hablando por celular. Yo le dije que las cartas mostraban que nada bueno saldría de eso y que antes ella perdería todo solo por complacer a un hombre que únicamente buscaba una noche de placer. Pues ella planeaba tener una noche de sexo y luego llamar a su esposo para que la recogiera. Mi amiga quedó abismada y me dijo que sí tenía esos planes. Así empezó todo este embrollo, y todos los días leía cartas hasta que cosas horribles comenzaron a pasar. No sabía en realidad qué eventos estaba por presenciar. Desconocía la existencia de puertas ocultas a través de figuras tan sencillas como una pirámide. Pero en realidad, esa pirámide, como yo ubicaba las cartas, era un lado del pentagrama con el cual se invocan fuerzas ocultas.
Esto de la adivinación se trata de espíritus que te muestran verdades y que tú alimentas con tu energía y la de las personas que te piden leerlas. Al hacerlo, por más de una vez, la fuerza o espíritu se libera y toma posesión en el lugar donde fue invocada. Esto pasó en mi caso. En el transcurso de los días, mi vecina, a la que llamaremos Lucy, subía hasta el 5º piso del conjunto donde residíamos. Lo hacía en compañía de un pequeño llamado Alan, que era su hijo. Yo preparaba todo, y en la cama bien tendida, hacía la pirámide de la adivinación, mientras Lucy dejaba a su niño en compañía de mis 2 bebés. Así pasaron y pasaron los días y luego más gente comenzó a llegar a mi casa, pero no me había percatado que nunca me pagaban o me recompensaban y yo tampoco les pedía algún pago o retribución por cualquier cosa que les manifestaba. ¿Saben algo? Eso era un error. Estos espíritus consideran el pago de lo que ellos muestran como una ofrenda grata. Es decir, nadie aún agradecía al espíritu que me revelaba las cosas. Una vez nos sentamos a comer y cuando tomé la fruta del bodegón, gusanos comenzaron a caminar por mi mano y era algo asqueroso y repugnante. Esa fruta se había comprado una tarde antes. Era muy raro, pero no le di bastante importancia. Después de eso, me pasó que cuando entré a bañarme y al mojarme el cabello, el agua que bajaba de él salía oscura. Yo me dije que por más sucio que tenga el cabello, no podía ser así de negra el agua. Como un tercer evento, mi hija de 2 años, todos los días, a la medianoche, comenzó a despertar llorando y pedía agua. Pero lo más feo es que su voz sonaba grave y solamente repetía agua, agua, agua. Como esto me tenía desvelada y con un muy mal humor, dejé de leer cartas. Entonces, los eventos fueron empeorando. Mi hija comenzó a autoinfligirse dolor. Se mordía los labios hasta hacerse sangrar y se arañaba la cara. Comencé a desesperarme de tal modo que la castigaba y le daba palmadas, pero eso no mejoraba nada. Mi casa se llenó de cucarachas y moscas y era espantoso. Una noche, mi hijo me dijo: «Mamá, en el cuarto de lavado hay un hombre negro acostado en la ropa sucia». Mi corazón se quería salir. Tomé un cuchillo y le dije a mi hijo: «Carga a tu hermana y sal de la casa». Él salió del pasillo. A esas horas mis vecinos ya estaban acostados, eran las 9 de la noche. Yo entré con cautela al cuarto de lavado, pero no había nadie. Se sentía un frío horrible y pude ver en la ropa una mariposa negra que al verme en la puerta se dio la vuelta y extendió sus alas, mostrando unos enormes ojos oscuros. He de precisar que en Colombia así se le dice a los puntos o círculos de las alas de las mariposas. Y se los juro que eso fue aterrador en serio. Después de revisar toda la casa, metí a mis hijos y nos acostamos todos juntos en mi cama. Mi hijo no quería estar solo. Llegó la hora, se hizo medianoche y esta vez mi bebé no se incomodó. Me sentí aliviada, así que el sueño por la tranquilidad se apoderó de mí. De pronto, desconocí todo y me quedé profundamente dormida, hasta que sentí una presión como si alguien estuviera encima mío. Me asusté, pero lo peor fue ver que alguien jaló a mi bebé. Esto trataba de sacarla de mi cama mientras yo gritaba: «¡No, no, no!». Y le decía a mi hijo: «Enciende la lámpara». Ese forcejeo duró como 5 minutos y de repente la luz se encendió sola y pude ver la figura de un hombre muy oscuro, negro, y saltó de la habitación por entre las paredes.
Era bastante alto. No pude dormir. Tomé una pequeña Biblia de mi hijo y me busqué una cita para los nervios. Porque, la verdad, ¿cómo esperas que reaccione una persona al tener esa visión? Y que coincidía con lo que mi hijo me había dicho. Recuerdo que yo leía una y otra vez el Salmo 23. Apenas amaneció, salí lo más rápido que pude de la casa y me fui donde unas primas. Les conté lo que pasaba y llamaron a mi tía, la que mencioné en la primera parte. Ella me dijo, no regreses a la casa y espera por favor que llegue. Trataremos de solucionar. Pasaron 2 días y todo se normalizó. Yo necesitaba ropa para mis hijos y para mí, también los alimentos de mi niña, así que decidí ir a la casa. Esa tarde, mi tía llegaría, así que de necia le dije que la esperaba en la casa. Dejé de encargo de mis primas al varón y me llevé a la bebé. Entré a la casa. Había un desorden y la vecina me dijo que parece que alguien se había metido y me habían robado, porque habían escuchado mucho ruido y al principio pensaron que era mi ex que había llegado a la casa, por lo que no llamaron a la policía. Yo arreglé todo y me metí a bañar con mi niña. Luego, la puse en la cama y la envolví en la toalla y le dije, no te bajes. Yo seguía bañándome y cuando me enjaboné el cabello, vi a mi niña, a mi hija en la puerta del cuarto. La regañé y le dije, no te voy a dar biberón. Y ella hizo un gesto horroroso en la cara y gritó de nuevo con esa voz gruesa y salió corriendo a la sala. Yo me puse la toalla y así enjabonada yo la perseguí corriendo para gritar de terror al ver cómo se subió a las rejas del balcón y se tiraba. Fue lo más horrible que en ese momento pude ver y me asomé gritando al balcón y no había nada. Regresé llorando, en pánico, y mi bebé estaba como yo la había dejado. Comencé a llorar y a vestirme así como estábamos. Tomé dinero y las llaves y cargué a mi bebé y me vi colgada en la sala, a mí misma. Qué cosas tan horribles, pero ¿por qué me pasaba esto?, me repetía. Llegué hasta la puerta y cuando la abrí, mi tía estaba afuera con su hijo y con otra persona. Me preguntó que por qué me había regresado, que había un espíritu en esta casa y que si yo me hubiera traído a mi hijo varón, los dos estarían muertos. Pues ese espíritu, o ente, o qué sé yo, trataba de hacerlos caer desde el balcón para que yo me colgara después en la cocina. Yo no paraba de llorar. Antes de todas esas cosas, habíamos tomado unos videos en donde la bebé no se sabía ni las vocales, pero ya podía escribir letras, frases, números. Todo ese engaño y quien pedía agua era el espíritu. Y quien abrió la puerta fui yo, a través de las cartas. Mi tía me dijo que las cartas deben extenderse en madera, que es la que logra contener o evitar el paso de los espíritus. Por eso los ataúdes son de ese material, que no se puede leer todos los días. Deben dejarse 3 días como símbolo de respeto a la Trinidad. Nunca puede haber niños en una sección, pues sus almas puras llaman rápido a los espíritus inmundos. Lo más trágico es que el libro decía todo eso al final y yo solo leí las primeras páginas. Abusé de un poder desconocido y pude ocasionar una tragedia. Después de eso, pasó mucho tiempo para que todo se normalizara. Y pues llegó la pelea entre mi tía, el espíritu y yo, que les pido por favor que no se pierdan, porque vendrá en un segundo relato. Muchas gracias. Gracias por quedarte hasta el final.
por favor demuéstrame que lo hiciste dejando un emoji de fruta, la que sea, en los comentarios. Nos vemos.